Muy buenas tardes a todos y a todas los participantes y bienvenidos a este primer webinar que organizamos desde Fundación Vida Sostenible y hoy con un participante muy especial que es Luz Solidaria. Mi nombre es Laura González y trabajo en Fundación Vida Sostenible y bueno, con una equipa magnífica hemos preparado este webinar que esperamos que sea de vuestro interés y de respuesta a no solo las cuestiones que habéis colocado en el formulario, sino también otras que puedan surgir a lo largo del evento. Bueno, para quien no lo conozca, la Fundación Vida Sostenible es una fundación que tiene como objetivo fomentar estilos de vida sostenible. Y para ello, a lo largo de sus varios años de historia, ha desarrollado muchas publicaciones, recursos, herramientas que ayudan a la ciudadanía a dar este paso, ¿no? A ser, como se dice, ¿no? Más amigo del ambiente, más sostenible. Algunas herramientas y materiales, como pueden ser las guías FVS de consumo responsable o nuestra calculadora de huella ecológica. Y bueno, en la secuencia de esta iniciativa que tenemos siempre de producir materiales y herramientas relacionadas con la sostenibilidad es que surgió el crear estos webinars que tienen como objetivo crear más ligación, ¿no? Más comunicación con la gente y el público que suele seguir nuestras publicaciones para también ser un momento más de diálogo y de conversación y dar una respuesta más directa a las diferentes necesidades y curiosidades que tengamos todos, ¿no? Y iniciamos este webinar con el tema de cómo entender la nueva factura de la luz por dos razones principales. Por una parte, hace 10 días surgió esta nueva normativa en que, digamos, cambió el tarifario de nuestra electricidad que llega a casa y vamos a explicar hoy cómo nos va a afectar esto, si nos va a afectar en nuestras formas de actuar, qué tenemos que hacer, cómo vamos a poder leer esta factura para realmente entender todo. Y luego también surge porque desde marzo de este 2021, desde este año, Fundación Vida Sostenible estableció un acuerdo de colaboración con Luz Solidaria, que para que también no conozca, Luz Solidaria es una eléctrica 100% de energía renovable, ¿no? Que todo su beneficio, digamos que es dado para obra social y ambiental, como es el caso de Fundación Vida Sostenible. Entonces, es por ello que hoy, digamos, el programa de la tarde de hoy va a ser, en primer lugar, vamos a tener a Benjamín Boya, que es coordinador y voluntario de Luz Solidaria, que nos va a hablar primero de cómo llega la energía a nuestra casa, ¿no? Nos va a hablar también cómo leer una factura de la luz, porque hay veces que, en la factura de la luz, los conceptos que aparecen, las definiciones, las descripciones, a veces es un poco difícil de entender. Entonces, vamos a desconstruir un poco todos estos conceptos y para entenderla bien. Y al mismo tiempo que presentamos esta nueva tarifa, ¿vale? Y las implicaciones que va a tener aquí en el cotidiano de nosotros. Y después va a intervenir José María González Bengoechea, que es el secretario de la Fundación Vida Sostenible, que teniendo en cuenta la experiencia de la Fundación y también de él en temas de ahorro y eficiencia energética, va a hablar un poco de esta responsabilidad individual, ¿no? En relación al consumo que tenemos que tener en nuestros hogares y también vamos a hablar sobre cómo va a ser esta relación, cómo tiene que ser esta relación con nuestros electrodomésticos y los equipos que tenemos en casa para sacarles el mayor rendimiento. Así que, y luego al final vamos a dejar un tiempo para preguntas. Sé que muchos de vosotros colocasteis preguntas en el formulario, así que luego al final os invito a que o bien levantéis la mano en la barra de herramientas aquí del Teams, hay una opción que es para levantar la mano, en el caso de que la queráis colocar vosotros individualmente, si no también podré yo colocarla a los dos oradores. Así que, bueno, no me alargo más y doy paso a Benjamín Boya, que como comenté al principio es coordinador y es voluntario en Luz Solidaria y trabaja pronto va a explicar cuál es su función, pero es todo el tema de esta gestión de la energía. Benjamín, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias también a la Fundación Vida Sostenible
Confírmame, porfa, que estáis viendo mi pantalla. Yo creo que sí, ¿verdad? Me aparece a mí Sí, el marco rojo. se ve Vale, bien y te oímos perfectamente. genial. Oye, pues encantado de compartir estos minutos con todos vosotros. Estaremos encantados de solventar o de resolver alguna duda que pueda haber. Tenemos tiempo al final de la presentación. Y bueno, y como decía Laura, yo soy coordinador en Luz Solidaria y en concreto lo que me encargo es en toda la parte de la gestión de la energía por temas laborales, los que tenemos los que nos pagan la nómina a final de cada mes, pues es la parte que yo mejor controlo. Trabajamos desde hace mucho tiempo en diferentes compañías energéticas y esto es lo que sabemos hacer. Entonces, lo que hemos hecho ahora es darle un enfoque un poco más simpático a este sector eléctrico, que no siempre es un sector simpático, pero bueno, hemos montado un proyecto que, si queréis, os comento muy rapidito en qué consiste el proyecto de Luz Solidaria. Es una comercializadora eléctrica que comercializamos, que suministramos energía 100% renovable y que destinamos el 100% de los beneficios a obra social. Para ello tenemos diferentes acuerdos, como con Fundación Vida Sostenible, pues para canalizar esa parte de beneficios que en otros ámbitos, en otras empresas, pues es un beneficio que va a retribuir al accionista o a los dueños. Aquí todo lo canalizamos a través de fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Tenemos valores que es, oye, pues queremos ser honestos con el cliente, proponiéndoles o ofreciéndoles un contrato con unos costes, porque no puede ser de otra manera, pero en los que suponga el máximo ahorro siempre para cada cliente, para cada contrato. Queremos ser honestos con la sociedad y devolver todos los beneficios que obtenemos pues, en forma de obra social. Y queremos, no cabe ninguna duda, ser honestos con el medio ambiente. Proponemos una energía 100% renovable, de origen renovable, y luego comentaré un poquito más adelante qué implicaciones tiene ser responsable y tener una energía que proviene de fuentes renovables a otra energía quizá que no venga de fuentes renovables. Y entrando ya en materia, un poco con la primera parte que os comentaba Laura, voy a explicar un poquito de manera muy breve. Esto se puede dividir hasta el infinito y podemos hacer un montón de presentaciones de horas sobre cómo funciona el mercado eléctrico español, pero bueno, yo lo voy a intentar resumir en un par de minutos. Si veis mi puntero, como decía, ¿no? Por resumir, por un lado están los productores de energía. Aquí los productores pueden ser muy diversos, pues desde energía solar, energía eólica, que la producen esos molinos que vemos pues cuando estamos en carretera, centrales hidroeléctricas, es decir, saltos de agua, presas, lo que se llama una presa, que lo que hace es generar energía pues a través del paso del agua por unas turbinas, disculpad. Tenemos luego también las centrales nucleares, centrales térmicas, es decir, centrales que queman gas o queman carbón para producir energía eléctrica. Quemar gas, quemar carbón es relativamente barato, contamina mucho, pero es relativamente barato y se produce un bien, que es la energía eléctrica, mucho más caro, con lo cual hay fábricas, hay centrales, que es lo que hacen. Como os decía, por un lado están todos los productores de energía. Estos, por resumir mucho, van metiendo toda esa energía que producen en un saco, en una red de transporte y distribución. La red de transporte son esas torres y esos cables enormes que también vemos fuera de las ciudades, que son gestionados por red eléctrica. Esos lo que hacen es transportar la energía desde esas centrales hasta, por decirlo así, las puertas de las ciudades, las puertas de las localidades más pequeñas. Ahí entran en liza la red de distribución. Esto que habíamos visto antes era la red de transporte. Y aquí vienen a operar ahora la red de distribución. Por decirlo así, son los que llevan los cables
desde grandes puntos que hay a las afueras de los grandes barrios, de las ciudades, de las localidades, pues ya lo llevan a las calles, lo llevan a los edificios, nos lo llevan hasta la puerta de nuestra casa, por decirlo así, para que cuando nosotros queremos dar el botón de la luz, haya luz. Esos son los distribuidores. Pues bien, los distribuidores son los mismos siempre. Nosotros en nuestra casa, y ya paso al tercer estadio, al último estadio, al cuarto estadio. Nosotros en nuestra casa podemos decidir con qué comercializadora queremos contratar en función de que hoy estemos más comprometidos con que sea energía verde, con que nos den un precio estupendo, con que nos caiga mejor la publicidad que hacen, con que me caiga peor y tengo una mala experiencia, entonces no vuelvo con el otro. Esta es la única parte en la que nosotros podemos elegir con quién lo hacemos. El resto de las tres etapas anteriores es impuesto. Es decir, el transportista es siempre Red Eléctrica y los dueños de los cables que llegan hasta nuestra casa son siempre los mismos. Normalmente encontraremos que son Endesa, Iberdrola, si es la cornisa cantábrica, Viesgo e Hidrocantábrico, que ahora se llama EDP. Bueno, pues estas empresas colocaron los cables pues hace, en muchos casos, más de 100 años, se encargan de que estén en un correcto estado de funcionamiento para que la corriente eléctrica fluya de manera correcta y nosotros podamos tener energía. En definitiva, el electrón que fabrican o que producen estos productores eléctricos y el que nos llega a nuestra casa es el mismo, con un proceso de transporte, con lo cual, si el molino de viento, por ejemplo, está en Tarifa, pues oye, pues no van a llegar a la casa que yo tengo en Asturias. Ese electrón no es capaz de viajar 900 kilómetros por líneas de cable y de distribución hasta mi casa. Pero Red Eléctrica ya se encarga de que cerca de mi casa de Asturias o cerca de mi casa de Valencia, pues haya una central o bien nuclear, o bien térmica, o bien renovable, para que yo tenga ese suministro garantizado. Luego, ¿qué ocurre? Que Red Eléctrica, a través de operadores del sistema, como son OMIE, que es el operador más, por decirlo así, más estratégico, en el que hay un mercado mayorista, en el que las compañías comercializadoras, por ejemplo, como Luz Solidaria, como las que tengáis cada uno en vuestra casa, Iberdrola, Endesa o La Luz, cual sea, pues acuden a ese mercado mayorista, van a ese saco que yo había hablado, donde ellos meten su energía, la compran y tienen la posibilidad de revendérnosla a cada uno de nosotros en nuestra casa o en nuestro negocio. Y luego hay otra entidad que también depende de Red Eléctrica, que es la Comisión Nacional, no depende de Red Eléctrica, pero trabaja codo con Red Eléctrica, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que lo que hace es buscar en cada momento cuál es la mejor solución a nivel para el cliente final, para nosotros, a nivel de con qué productores cuenta una determinada zona para asegurar el suministro. Si yo quiero tener energía renovable, la CNMC vela para que yo esté comprando una energía renovable y que efectivamente los clientes de una comercializadora concreta estén recibiendo esa energía que viene de fuentes renovables. Se hace a través de mecanismos de compensación en los que cada productor renovable tiene que, por decirlo así, nominar cuántos electrones renovables, es por resumir mucho, ¿no? Pero entenderme, cada productor renovable tiene que decir cuántos kilovatios hora, al final es lo que nos llega a nuestra casa, renovables han producido. Y la CNMC verifica que efectivamente toda la producción renovable es la que está llegando a casas o a negocios que están adquiriendo energía renovable. Se hace a través de unas certificaciones de garantías de origen, precisamente para que cuadre, es decir, que no haya lugar a que comercializadoras estén prometiendo o facturando energía renovable cuando no es así. Esto es más o menos cómo funciona, en resumidas cuentas. Nosotros, como decía, como consumidor final o como ya sea en una casa o en un negocio o en una fábrica, podemos elegir
con qué comercializadora queremos contratar la energía. Todo lo demás se encarga el sistema de que a nosotros nos aseguren esa calidad y esa seguridad de suministro, pero no podemos operar sobre ello. Nosotros tenemos capacidad de operar en los que nos van a facturar esa energía al cabo de un mes. Y entrando ya, ¿cómo nos van a facturar esa energía? Sobre este punto que voy a hablar ahora, sobre qué tiene que aparecer en una factura, precisamente la CNMC está muy pendiente para que cada vez las facturas que nos envían a nuestra casa sean más claras, porque todos entendemos, o estaréis de acuerdo conmigo, que es muy difícil entender una factura que nos llega a casa o a un negocio. Es muy complicado, se habla de medidas que no se entienden bien, lo que nos facturan a veces es estimado, no es lo real, existe un término fijo, un término variable. Bueno, pues voy a intentar arrojar, nunca mejor dicho, un poquito de luz en esa parte. Ahora es obligatorio, os decía, que la CNMC sí que está poniendo un empeño importante y de hecho a partir del 1 de junio, a la vez que entra la nueva tarifa, sí que hay unas nuevas disposiciones de qué tiene que aparecer obligatoriamente en una factura de la luz. Y todo es para que en todo momento el usuario final, el consumidor final, nosotros, tengamos cada vez más claro qué nos están facturando y tengamos cada vez más claro, a fuerza de entender qué nos están facturando, que tengamos una capacidad crítica, una capacidad analítica que nos permita comparar ofertas, que nos permita comparar prestaciones, porque no todo es, perdonad que insista, no todo es llegar y cuál es el precio. Oye, pues a igualdad de precio, pues yo voy a apostar por una compañía que el 100% de la energía es renovable. Si además hay varias, pues a lo mejor voy a apostar por una compañía energética que tenga la sede en el área donde yo vivo. Oye, pues cada uno tiene unos criterios de decisión, pero todo viene o todo empieza en entender la factura y tener esa capacidad de discernir qué me están facturando y sobre qué puedo tener posibilidad de mejorar en mi factura. Os decía, he dividido la factura en diferentes tramos, ¿no? O en diferentes trocitos para ir por partes. Datos generales del punto de suministro. Esto lo vamos a encontrar, como decía, en todas las facturas. Oye, ¿cuál es mi contrato? Mi número de factura, cuál es el periodo que me están facturando, cuál es la fecha en la que me están facturando y cuál es el importe de mi factura. Es decir, que si yo mañana quiero llamar a mi compañía eléctrica porque he tenido un problema, si habéis estado en esa tesitura, os piden el número de contrato, el número de CUPS, que es también como el DNI de la instalación, y viene a veces como muy difuminado en todos los datos de la factura y es un engorro, perdonad la expresión, es una tarea complicada entenderla y ya intentar llamar o conseguir algo con una compañía eléctrica, pues también suele ser algo complicado, ¿no? Pero bueno, estos datos tienen que venir muy claro, de manera resumida. Luego están los datos del titular. Pues el CUPS, que como os decía, es como el DNI del punto de suministro, de la instalación. Es un número único para cada instalación, de manera que es unívoco. Si alguien tiene un problema, dando este CUPS, cualquier comercializadora, cualquier distribuidora, la CNMC, todos ya saben qué punto de suministro le corresponde. Tiene que venir el dato de qué potencia contratada se tiene. Estos son 6 periodos. En este caso es una potencia de una tarifa 2.0. Todo esto va a cambiar a partir del 1 de junio. Más adelante comentaré un poquito cuáles son esos cambios, ¿vale? La dirección del punto de suministro. Importante, la fecha de fin de contrato. Es decir, que si yo quiero llamar a una compañía eléctrica y para cambiar, yo tengo que saber claro cuándo es la fecha de fin de contrato. Pues para saber si tengo una penalización por rescindir el contrato antes de que cumpla. El máximo que nos pueden vincular son 12 meses. A partir de ahí somos libres para cambiar a cualquier compañía. Y luego hay compañías que no tienen esa penalización. Hay compañías que no queremos que haya clientes que no están contentos. Con lo cual, oye, os animo a tener ese espíritu crítico, decir, oye, ¿realmente lo que tengo es lo que
lo que pediría en una carta a los Reyes Magos? Oye, pues a lo mejor en un ejercicio de unos minutos podemos obtener opciones mejores, ¿vale? El tipo de tarifa, el NIF, lo he quitado pues, por ley de protección de datos. El tipo de contrato. Hay gente que tenemos un contrato fijo, un precio fijo siempre por una cantidad fija en el precio del kilovatio hora, y gente que prefiere estar indexado a cuál es el precio del mercado mayorista y cuál es en función de las subidas o bajadas, pues se repercute en el contrato que yo tengo en casa, ¿no? Más cosas importantes a tener en cuenta. Datos de facturación. En todas las facturas vais a encontrar dos términos. Uno es el término de potencia. Término de potencia, también hay comercializadoras que ponen término fijo. Eso es, independientemente de que consumamos mucha o poca energía, esta parte de fijo la vamos a tener que pagar, todos los meses. Es decir, es, por decirlo así, el derecho a que cuando yo llegue, por ejemplo, a mi segunda residencia, yo dé la luz y haya luz. Yo enchufe la nevera y haya corriente eléctrica en los enchufes. Esta parte, como os decía, independientemente de que consuma mucho o poco, es un término que hay que pagar en función de la potencia que tienes contratada, en función de que si la casa es grande o es pequeña, en función de si tú tienes muchos aparatos eléctricos, si tienes secadora, si tienes aire acondicionado, pues esta potencia tendrás que contratar un poquito más o un poquito menos, pues eso, en función de cuáles van a ser los aparatos que tú vayas a tener conectados a la vez. Esto lo que te dimensiona es qué potencia puedes tener a la vez. Es como un poco el ancho de banda en la fibra, ¿no? Pues oye, no es lo mismo tener 5 ordenadores o 10 ordenadores en una oficina a tener mi ordenador para ver un poquito Netflix por la noche en casa. Pues en función de cuánto necesitas, pues tienes que dimensionar tu instalación, pues contratando más o menos potencia. A tener en cuenta, este término de potencia, la mayor parte, y digo la mayor parte, ahora os explico, es para pagar costes y peajes. Es decir, son la parte esta que siempre se habla de peajes e impuestos. Lo que pasa es que legalmente es legal, las comercializadoras pueden incrementar este término de potencia. Es decir, es una especie de favor que el operador del sistema, la CNMC, la regulación, los reguladores, hacen a las compañías eléctricas para que de esta parte puedan sacar un poquito de margen, precisamente para que la segunda residencia que tenemos y que solo vamos en verano y en Semana Santa, por ejemplo, pues por tener apagada todas las luces durante la mayor parte del tiempo, pues las compañías también ganan un poquito de margen. No todas. De hecho, hay muchas que esta parte trasladan al cliente exclusivamente la parte que sale en el Boletín Oficial del Estado, la parte de peajes y costes. Pero bueno, encontraréis otras que cobren un poco más aquí y que es legal. Es legal y lo hacen muchas. Pero bueno, pues eso es lo que os decía. Yo os estoy mostrando aquí pequeños, tampoco son trucos, sino la realidad de qué se puede facturar y qué os podéis encontrar en vuestra factura de la luz para que desde ese prisma un poco más crítico, un poco más con conocimiento, pues ya, oye, rascar un poquito en vuestra factura y ver qué os están facturando. Os decía, término de potencia es el fijo que se paga todos los meses. Y luego está el término de energía. El término de energía, ahí sí que en la casa que tenemos, que solo vamos al pueblo en verano, si tenemos el interruptor echado el ICP echado para abajo, pues ahí no me van a facturar nada de energía porque no consumo nada. Si consumo poquito, porque siempre dejo, me lo invento, las luces puestas programadas y la nevera porque voy todos los fines de semana, entonces no puedo estar quitando y poniendo, pues el consumo va a ser muy poquito. Pero si es mi vivienda habitual, pues en función de lo que os decía, pues de que ponga mucho la lavadora, de que encienda mucho el aire acondicionado ahora en verano, de si en invierno la calefacción va por bomba de calor y no por gas. Pues oye, pues yo ya tendré un consumo que se mide en kilovatios hora y si dependiendo de la tarifa que tenga, ahora eso va a cambiar, pues tienes un consumo en unas determinadas horas, en un P1, y en otras determinadas horas, en un P2. Luego,
incluso este precio variable, que va en función de la energía que consumes, tiene una parte importante que va también a satisfacer los peajes de acceso y conexión para pagar, acordaros en esos estadios que decíamos antes, para pagar un poquito a la CNMC porque es el operador, por decirlo así, legal del sistema, el que vela para que el sistema funcione y vela por nuestros derechos, a pagar a Red Eléctrica, a pagar a UMIE, que es el operador más técnico, el compraventa de energía, y a pagar también las redes de transporte y de distribución. Como os decía, hay una parte del precio de la energía que va para satisfacer a todas a todos los peajes y los costes del sistema, pero luego hay una parte que las comercializadoras aplicamos a esa energía, que es, por decirlo así, nuestro margen. Hay empresas que tienen un margen muy alto, otras empresas que aplican un margen muy bajo, muy ajustado, otras que van, como os decía, en precio fijo, con lo cual siempre te encuentras una misma cantidad, el mismo precio para el kilovatio hora, otros que van indexados, con lo cual esta parte que sería lo que sí que va en relación al mercado mayorista, pues va variando, la parte de costes de peajes siempre es la misma, pero bueno, en definitiva, esta es la segunda parte que os estamos facturando las comercializadoras. En función, cuanto más consumáis, más va a ir esta parte. Si no consumís, pues no va a ir nada, ¿vale? Es donde va, como os decía, el margen que aplicamos las comercializadoras. Y luego, bueno, aquí estáis viendo un ejemplo, luego tenéis otros conceptos, pues por ejemplo, el alquiler de equipos de medida. En el sector doméstico donde estamos y en la inmensa mayoría, es decir, excepto grandes industrias, hay unos equipos de medida que son los que lanzan la medida y gracias a eso nos facturan, que no son nuestros, no son en propiedad, porque sería carísimo que cada uno de nosotros tuviera que llamar al distribuidor y poner un equipo. Total, que todos esos son equipos de la distribuidora que nos cobran un poquito al mes, pues alrededor de €1 al mes. Y luego, oye, si determinados conceptos, pues también se facturan cuando los hay. El impuesto eléctrico siempre, el IVA siempre. Aquí en este caso es un margen solidario. Este es un precio neto del mercado mayorista más un margen solidario. Esta es una factura tipo de luz solidaria. Como os decía, por aquí voy a pasar un poquito de prisa porque ya lo hemos comentado. Es decir, vamos a encontrar tanto en la factura en la parte de potencia como de energía, el periodo de facturación, cuál es el precio al que me están facturando. Por ejemplo, la potencia es un precio por día, con lo cual, en función del número de días y de la potencia que tienes contratada. Y lo mismo en el precio de energía. Tienes unos kilovatios hora que has consumido a un precio. Oye, pues ya está, se factura y ya está. Cosas importantes que muchas veces damos, o sea, ni siquiera lo miramos cuánto nos están facturando, cuánto voy a tener que pagar y ya está. En todas las facturas tiene que aparecer estos gráficos. Unos lo ponen de una manera, otros de otro. Pero tenéis que poder saber, tu comercializadora, cuál es el mix de producción. Es decir, cuando elegís una propuesta responsable de suministro 100% renovable, pues vosotros vais a ver que vuestro consumo es 100% renovable. En un gráfico parecido a este. Otros tendrán otros colores, tal, pero va a ser muy parecido. Y esta es la mezcla de cómo está a nivel nacional el sumatorio, cómo se está aprovisionando. Fijaros que el sumatorio del 2020 es un 43%, sí, 43% de renovables. Es estupendo. Cada año vamos captando más, cada año va subiendo ese porcentaje de renovables. Es una noticia estupenda, pero todavía tenemos un 23% de nuclear, centrales carbón, afortunadamente cada vez menos, centrales que queman gas, un montón, centrales de cogeneración, que es una especie de híbrido, cogeneración de alta eficiencia, que bueno, que es una especie de quemo gas, pero luego tengo procesos para disminuir el vertido de CO2 y de gases contaminantes. Pues bueno, vale, contaminas menos, pero estás contaminando. Con lo cual, os animo desde ese espíritu crítico, perdonad que insista, a entender vuestra factura de la luz, que voy a dar un dato. Con licencia de comercialización, actualmente hay cerca de 300 empresas. Pues de las 300, cerca de 100 tienen capacidad de suministrar al cliente final como nosotros energía renovable. Y muchas de estas 100 no son más caras que otras alternativas. Es decir, pues como Luz Solidaria,
apostamos por energía renovable, nuestro mix de generación, el que compramos, es 100% renovable y no por ello tenemos que repercutir un mayor precio, un mayor coste al cliente final. Os animo a que hagáis ese ejercicio. ¿Cosas que aparecen? Pues igual, emisiones de dióxido de carbono y de residuos radioactivos. Si tenéis una compañía 100% renovable, vais a estar en el rango A, es decir, en el más eficiente, el que no genera ni residuos radiactivos ni emisiones de dióxido de carbono. Cuando vemos que la media nacional pues sería este B. Igual, os animo a que miréis, a que entendáis vuestra factura en ese sentido. Yo luego, por supuesto, tendréis mis datos y encantado de resolveros cualquier duda que no lleguen por tiempo, por lo que sea. Oye, encantado de poderos resolver por email, por una llamada de teléfono, cualquier duda, pues a la hora de profundizar en estos datos que estamos dando. Datos que tienen que venir también en vuestra factura. Un desglose, de decir, oye, de todo mi importe de factura, no me acuerdo cuánto era, eran 70, en este caso concreto eran 79 euros. Bueno, pues de 79 euros me tienen que decir exactamente dónde van destinados. Fijaros, de una factura de 79 euros al mercado libre, es decir, a pagar a la comercializadora van 35. El resto van a impuestos, ATR y peajes 27. Lo normal, lo que estamos viendo es que más o menos la mitad de la factura va a pagar impuestos y peajes y la otra mitad es lo que tú pagas a tu comercializadora. Pero ojo, habíamos visto que no todo lo que pagas a la comercializadora se lo queda a la comercializadora. También hay una parte de costes y peajes que se pagan, o sea que nosotros, cada uno en nuestra casa, lo pagamos a través de la comercializadora, pero que van a pagar peajes, a pagar a la distribuidora, a pagar a las distribuidoras, a pagar a red eléctrica, con lo cual, luego lo veremos, ¿no? Pero todos estos ejercicios que hacemos de optimizar potencia, de buscar la mejor alternativa de consumo, pues es un rollo que al final solo podamos estar incidiendo en una parte pequeñita de toda la factura. También viene, que esto sí que yo creo que eso sí que es un dato curioso y que todos miramos, cómo estamos consumiendo este mes respecto de otros meses. Oye, yo quiero ver respecto del año pasado cómo esta factura, por ejemplo, empezó en septiembre. Bueno, pues a todos nos gusta ver cómo estoy consumiendo, si más o menos, respecto de meses anteriores y de periodos anteriores. En mes de julio del año pasado, a ver, tal. Bueno, pues entramos ya y con esta termino, no os quiero dar mucho el rollo, disculpad, pero bueno, con esto ya entramos en qué es lo que ha cambiado, que entró en vigor en la nueva estructura tarifaria en el mes de junio, ¿no? El día 1 de este mes de junio. Bueno, pues comentar que es un cambio que afecta absolutamente a todos los consumidores de España. Es decir, hay más o menos 29 millones de puntos de suministro, pues a todos nos afecta. Da igual que anteriormente tuviéramos el PVPC, da igual que anteriormente tuviéramos discriminación horaria. Además, son parte de las preguntas que nos habéis ido haciendo. Nos afecta a todos. Antes teníamos, y voy a enfocarme en doméstico, que al final van a ser pues, la mayoría de nosotros, ¿no? Doméstico me refiero a lo que tenemos en nuestras casas. Otra cosa es las grandes industrias, pues estos al final tienen menos cambios. Pero nosotros en doméstico teníamos una potencia contratada y luego teníamos unos precios que podía ser un único precio para todo el día o los que teníamos discriminación horaria, teníamos, por decirlo así, un precio valle y un precio punta, un precio barato y un precio caro. Pues todo eso ha cambiado y ahora vamos a tener dos tramos de potencia, uno durante el día y otro por la noche, en los que yo, por ejemplo, puedo decidir, oye, yo por la noche, como no voy a poner el aire, como no voy a poder poner la lavadora, la secadora, no voy a planchar, pues yo por la noche puedo disminuir mi potencia, con lo cual ya te vas a ahorrar un poquito. O, al contrario, gente que tenga vehículo eléctrico, gente que tenga instalaciones de autoconsumo, de placas solares, pues van a decir, oye, si yo durante el día mis placas solares están a tope produciendo un montón, yo a lo mejor durante el día puedo bajar un poco la potencia que tengo contratada. De manera que por la noche sí que tengo que tener un poquito más, pues a lo mejor porque tengo un vehículo eléctrico y lo tengo que cargar por la noche.
Estos cambios, por cierto, nos vienen, por supuesto, impuestos. O sea, impuestos me refiero que no podemos hacer nada, no es así la ley y nos vienen y no podemos hacer nada, pero no tenemos que hacer ningún cambio de manera proactiva. Cuando tengamos la factura al final, o sea, cuando nos facturen en el mes de junio, pues ya veremos cómo se trasladan los cambios normativos a nuestra factura. Y aquí, los que estéis en PVPC, pues veréis que va a estar regulado, como hasta ahora el PVPC es una tarifa regulada. Hay un inconveniente que es que va indexada al precio del mercado mayorista. El mercado mayorista está muy caro estos últimos 3 meses, con lo cual el PVPC subirá. Los demás, los que estemos en mercado libre, pues lo que veremos es lo que tendremos que ver, tendremos que estar a la expectativa para ver nuestra comercializadora cómo nos plasma los nuevos precios. Porque no hay ninguna ley que diga que yo donde antes pagaba 140, ahora se tenga que dividir, me lo invento, en 240, 150 y 90, para que la media de las tres sea lo que yo pagaba antes. No hay ninguna ley al respecto, con lo cual, atención, ojos abiertos, que, perdonadme la expresión, no nos metan ningún gol. Es decir, que no aprovechen este cambio de tarifas para darnos al final un precio mayor. Con el espíritu crítico que os decía, esforzaros en mirar, en buscar otras alternativas. Hoy en día en Internet podemos encontrar una propuesta de cualquier otra compañía energética en 10 minutitos buscando en Internet o por teléfono llamando, y ahora puede ser el refrán de a río revuelto ganancia de pescadores, da rabia, pero los pescadores en este caso siempre son, esto no lo debería decir, pero siempre son las mismas, las grandes. Pero bueno, oye, ojos abiertos, atención a ver qué precios nos van a poner, porque ahora, donde antes decía que teníamos un precio de energía para todo el día, o si teníamos discriminación horaria, como son estas tarifas, tanto en 2.0 como 2.1, ahora todas van a llamarse 2.0 TDE y nos van a poner 3 tramos de precios. Un tramo nocturno muy barato, por decirlo así, más barato del precio que teníamos antes, muy barato. Luego nos van a poner un precio caro, que es más caro del que teníamos antes, que es de 8 a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde y luego de 10 a 12. Ese tramo va a ser caro, lo que viene aquí en azul claro. Pero luego nos van a poner un tramo excesivamente caro, muy caro, que es el de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Esos tramos van a ser, de verdad, muy caros. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar bascular todo el consumo que podamos fuera de este tramo oscuro. Y yo me niego, de verdad, porque cuando han publicado la ley primero en el anteproyecto y luego como lo han plasmado en el BOE, en las disposiciones primeras, ¿no?, decían que esto está enfocado a que los 19 millones de consumidores domésticos que hay, los industriales van por otro lado, los 19 millones pues podamos estar ahorrando. Pues realmente va a ser complicado que yo pueda ahorrar si tengo que poner siempre la lavadora a las 12 de la noche, etcétera, o guardar, no poner ninguna lavadora hasta el fin de semana. Pues ya me contaréis qué plan de fin de semana, ya no solamente eso, sino cocinar, aire acondicionado, etcétera. Con lo cual, no voy a entrar en lo fácil que es poner la lavadora a las 12 de la noche, pero sí que evitemos estas franjas hipercaras, ¿vale? Con esto ya termino y voy pues al típico relojito que quizás se vea un poco más claro de cuáles van a ser esos tramos que nos van a facturar ahora las compañías eléctricas. Estos son los tramos obligatorios, es decir, el que os decía, uno muy barato, porque es muy barato por la noche y fines de semana, y festivos nacionales, otro caro, que son estas que vienen como en amarillito, y otros muy caros. Con lo cual, oye, pues en la medida de lo posible, evitar el consumo en estos periodos tan caros. ¿Qué ocurre? Hay ya análisis más o menos establecidos. También va a depender, por eso os decía, atención a cómo nos van a plasmar las comercializadoras los nuevos precios, porque hay unos costes, hay unos peajes, pero luego ellos tienen una parte de libre disposición, por decirlo así, y nos van a poner lo que ellos quieran. Pues ojo cómo nos lo van a poner. Si no cambiara nada nuestro hábito en una casa normal, ¿qué podríamos pagar al final? 6 euros, 8 euros más cada mes, incluso aunque tuviéramos que poner
lavadoras, secadoras, aires en estos periodos, pues quizá anden por ahí las diferencias. No debería ser mucho más en hábitos normales y en casas normales, ¿eh? Con esto Estupendo, termino, Benjamín. Laura. Disculpar que me he ido un poquito más de tiempo del que tenía, ¿eh? Sí. Bueno, solo aquí en relación a las cuestiones que se colocaron en el formulario, ha respondido a la de que, bueno, si tenemos un contrato con discriminación horaria o si tenemos el de PVPC. Luego también hay una persona que colocó la pregunta de que tiene un plan de noche con contrato libre, si también varía el precio por tramos. Y ya hemos dicho, ¿no?, que varía en todos. Todos. Tendrán que Solo... ver, sí, no, disculpa, tendrán que ver cómo traslada pues la comercializadora que sea ese plan nocturno o ese plan que hay otras de tarifa plana y tal, pues oye, cómo se traslada los nuevos precios, tendrán que verlo. Hay otra persona que colocó la pregunta sobre si yo a nivel, si yo tengo que hacer alguna cosa. Como ha dicho, de forma proactiva sí que tenemos que estar atentos, pero si se cree que será fácil esta comunicación con las diferentes distribuidoras, como para que expliquen bien, ¿no?, estos cambios, también basándote en tu opinión, que cómo crees que va a ser esta relación, ¿no? Si una persona recibe una nueva factura con esta nueva tarifa que no entiende lo que quieren decir, pues, ¿cómo será? Pues mira, precisamente la CNMC sacó una disposición hace más o menos 3 meses, precisamente para unas nuevas obligaciones, os comentaba, de cómo tiene que ser obligatoriamente las facturas de todas las comercializadoras, independientemente del color, del tamaño, tiene que aparecer en nuestras facturas determinados parámetros, los hemos visto antes. Pues yo estoy convencido de que hay mucha dificultad para entender bien la factura de la luz, porque no es nada sencillo y hemos tardado muchos años en pasar los contratos aquellos de 10 gigas en en telefonía, tal. Ahora más o menos ya tenemos soltura de cuánto son 2 gigas, tal, no sé cuánto, pero todavía en el sector eléctrico tardaremos un poquito. Os animo, a través de la Fundación Vida Sostenible, lanzarnos las preguntas que queráis a través del email. Sin problema, os contestamos, os ayudamos, os echamos una mano para enriqueceros en ese sentido. Pues muchas gracias, Benjamín. Luego al final, si hay alguna duda, la vamos comentando, pero ahora voy a dar paso ya a José María González Bengochea, que es el secretario de Fundación Vida Sostenible, que, como hemos comentado al principio, nos va a hablar, ¿no?, sobre cómo tiene que ser esta relación con los electrodomésticos y equipos de casa para sacarles un mejor rendimiento. Perfecto. Gracias. Un saludo a todos. Nada, gracias. Buenas tardes. Gracias, Benjamín. Confío en que se vea la presentación. Se ve muy bien. Sí, ¿verdad, no, Laura? Vale. Bueno, yo voy a ser menos esotérico y más directo, ¿no? Es decir, todo lo referente a la factura de la luz, pues es un mundo pues misterioso, pero en esto yo creo que vamos a poder aterrizar bastante bien porque es nuestro día a día, ¿no?, donde nos movemos. Lo primero, bueno, pues según Fuente de Vida, el IDA es una agencia estatal que se dedica a temas de eficiencia y de energía. En nuestros hogares, bueno, pues todos los electrodomésticos y aparatos que tenemos, que son los responsables de que al final nos llegue una factura de la luz a casa, si no tuviéramos, no tendríamos este problema, pero sería complicado tener una calidad de vida. Bueno, pues de todos los electrodomésticos que tenemos en casa, el que supone un mayor consumo de siempre, en todas las estadísticas sale el mismo, es la nevera y los arcones de congelación. La única razón no es porque tengan un consumo por sí elevado, sino que la única razón es que están 365 días, 24 horas encendidos, ¿no? Y por lo tanto, por muy poco que consuman, al final el sumatorio es elevado. En segunda posición, y como muchas otras veces, aparece la televisión, una media de unas 5 horas diarias de encendido. Algunos diremos o diréis, pero yo no veo tanto la tele. Bueno, pues como estos son medias, pues al final es lo que sale, ¿no? Después entra la lavadora y otra serie de electrodomésticos, que aquí no los incluyo. Grandes consumidores son los calentadores de agua o vitrocerámicas y demás, ¿no? Bueno, un poco pues esto nos viene bien para situarnos. Y yo lo que quiero es poner énfasis
en el último que he puesto, el último de la fila, que es el modo espera de los aparatos. Esas lucecitas que cuando entramos en casa de noche con todo apagado parece que entramos en el salón o en la sala de mandos de Star Trek, ¿no? Como aparecen lucecitas por todos los sitios. Esos son nuestros vampiros energéticos que a la larga, a lo largo del año, pues suponen un 10, casi un 11% del total de lo que pagamos de energía, ¿no? Si fuéramos capaces de quitarnos esto, que podemos, hay medios de poder hacerlo, pues nos estaríamos ahorrando, bueno, pues imaginaros, si pagamos, no sé, 1.200 euros al año en recibos de la luz, pues nos estamos ahorrando 120 euros o un poquito más, ¿no? Acordaros de las regletas con interruptor, que son verdaderos salvavidas para eliminar estos standbys de televisiones, wifi y demás aparatos. Bueno, creo que se ha pasado solo. El punto de partida, donde yo recojo el testigo de Benjamín, es los 3 tramos de consumo de energía que tenemos, ¿no? Tenemos un tramo, esos 3 tramos tenemos un juego entre ellos en los días laborables y un juego totalmente diferente y monocolor en los fines de semana y festivos. Y pongo énfasis, como también ha puesto énfasis Benjamín, festivos nacionales. Las fiestas de mi pueblo, el festivo de mi pueblo, de mi localidad o el festivo de mi comunidad autónoma no cuenta. No caigamos en la trampa. Decimos, hoy es el día de la Comunidad de Madrid, pues voy a poner en marcha voy a poner todo como si fuese un sábado o un domingo. Ahí estaríamos cometiendo un error, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, de este conocimiento de los diferentes tramos en los que ya ha recargado, ha puesto énfasis, ¿no? Benjamín, pues empezaríamos un poco, yo voy a empezar con la pregunta, una de las preguntas que ha habido sobre este tema, es decir, ¿cómo organizo los electrodomésticos para ahorrar? ¿No? Es decir, para poder tener las prestaciones del electrodoméstico, pero que no me supongan un ahogo, ¿no? A ver, hay electrodomésticos que podemos desplazar, ¿no? Es decir, podemos cocinar un día u otro o la lavadora o lavavajillas, ¿vale? Pero encender la luz la vamos a tener que encender, la nevera y arcón congelador si tenemos, pues lo vamos a tener encendido. Es decir, que hay unos aparatos que no vamos a poder mover, que van a estar consumiendo en todos los tramos de energía que tenemos, y hay otros en los que podemos intentar hacer un juego de desplazamiento, ¿no? Todo lo que podamos desplazar, yo ya no voy a hablar de madrugada, ¿no? Pero sí lo que podamos desplazar a estos horarios de fin de semana, pues será bueno para nuestro bolsillo. Y hay cosas que a lo mejor sí que podemos desplazar a esos horarios de madrugada, ¿no? Que seguro que ya lo estamos haciendo. Pero bueno, a lo mejor podemos hacer un esfuerzo de imaginación y llevar alguno más ahí. Seguramente estaremos recargando móviles en esas horas, pero a lo mejor si tenemos un termoeléctrico, pues lo podemos poner a funcionar en ese periodo de madrugada, ¿no? Para que caliente. O últimamente se está siendo habitual en los hogares lo del famoso robot aspiradora. Bueno, pues como esos son de recarga, pues a lo mejor lo podemos poner a recargar en horario de madrugada. No van a generar ruido y vamos a poder aprovechar esa franja más barata que ninguna, ¿no? Y seguro que a cada una de nosotros se nos ocurre cosas que podemos llevar a madrugada que no nos supongan un conflicto con mi sueño ni con el de los vecinos, ¿no? Y todo lo que podamos llevar a fin de semana, desde lavadoras o ese lavavajillas que podía ponerlo el viernes pero que lo puedo desplazar un poquito, o cocinar, ¿no? Es decir, si nos acostumbramos a cocinar más cantidad y entre semana ir calentando y en fin de semana cocinar, o al menos si tengo en mente hacer platos de horno, el horno es un gran devorador de energía, pues a lo mejor la cocina de horno la puedo llevar al fin de semana, o lo que es el planchado, ¿no? El planchado, es decir, todos los electrodomésticos que para su uso tienen que producir calor, tienen que calentarse, esos son grandes consumidores. Bueno, pues si todo eso podemos de alguna manera llevárnoslo al fin de semana, pues miel sobre hojuelas, ¿no? De maravilla. Claro, todo esto cambia, no es tan fácil porque al final depende del perfil de la vivienda y de sus habitantes. No es lo mismo una persona
que vive sola, o una pareja, o uno, si somos jubilados, personas mayores, o con hijos, o si vivimos en un apartamento, en un piso, o en una vivienda adosada o unifamiliar, ¿vale? Es decir, si es unifamiliar, pues de madrugada, por medio de temporizadores de tiempo, pues puedo poner un montón de cosas, porque no voy a molestar a nadie, ¿no? Mientras que en otro caso, pues es distinto. Bueno, podemos seguir avanzando y, claro, vamos a analizar tres electrodomésticos con su tarjeta, su etiqueta energética, porque el ahorro de energía no ocurre solo cuando voy a utilizar ese equipo, sino cuando lo voy a comprar. Es decir, el momento de la compra es el momento donde voy a determinar si ese electrodoméstico va a consumir más o va a consumir menos, según sea su etiqueta energética y su eficiencia, ¿no?, que podemos encontrar. La etiqueta energética también es algo que ha variado este año. En marzo empezó la nueva, a finales de marzo, la nueva etiqueta energética, y lo que hago es una comparativa. En algunos casos, como el frigorífico, son prácticamente iguales, pero en otros hay alguna diferencia de matiz. La mayor diferencia que la vamos a encontrar en todos los electrodomésticos, en todas las etiquetas energéticas, es que en la parte superior derecha va a aparecer un código QR, que si lo fotografiamos, si lo capturamos, nos va a dar una mayor información de ese equipo que queremos comprar. Posteriormente, pasamos de nuevo a los 7 tramos, de la G a la nueva etiqueta energética. La anterior empezaba en la D, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo trasladamos? Bueno, pues todos los A's, Plus, 2 Plus, A y demás van directamente, habitualmente, al sector B, a la categoría B, algunos a la C, porque el cálculo de consumo anual ha variado, los términos de cálculo, y en algunos casos lo baja a la C o en algunos casos lo mantiene la B. Hoy, de momento, no vais a encontrar ningún electrodoméstico, por muy eficiente que sea, en la categoría A, porque bueno, pues se va a dar un margen para ir avanzando en innovación e ir ocupando con nuevos modelos ese terminal. Ahora mismo, la máxima eficiencia energética con la nueva etiqueta lo vais a encontrar en la B. Bueno, comparamos, pues el punto 3 de la nueva etiqueta es lo que en la antigua etiqueta pone los 150, es decir, el consumo anual en kilovatios, ¿vale?, que te lo va a dar. Es lo mismo, el 4 es el volumen de nuestro frigorífico, de la parte del refrigerador, que en el anterior también la daba en litros. El 5, pues, perdón, es en la parte de congelador el 4. El 5 es el volumen en litros de la parte de refrigerador. Y el 6 es la emisión de ruido. En una escala no te va a decir, te da el dato de decibelios, pero te da el dato en esta nueva etiqueta de eficiencia, pues en este caso en la B, ¿de acuerdo? Es decir, da una mayor información. Vamos a pasar a la siguiente. Lavadora, pues es lo mismo, tenemos el código QR, se hace la transposición, en este caso de la A3 Plus vamos a la B. ¿Y ahora qué nos cambia? ¿El consumo anual? Pues no te da el consumo anual, te da el consumo para 100 lavados. En las etiquetas anteriores, la etiqueta antigua, te lo daba, creo recordar, para 280 ciclos, porque se suponía que era la media de lavadoras que estamos en frigorífico, perdón, se ha movido. La media de lavadoras que se ponían al año. Bueno, ahora mismo en la nueva etiqueta te da para 100 ciclos el consumo total. El 4 es la capacidad de carga que tiene esa lavadora en ciclo eco, ¿vale? El tiempo te da, este nuevo dato no lo tiene el anterior, es el tiempo que tarda el ciclo eco de la lavadora. Esto lo comento un poco entre paréntesis. Seguramente os habréis dado cuenta que los ciclos ecos son mucho más largos que los otros ciclos que aparecen tanto en lavadoras como en lavavajillas. Pero esto es una cuestión, al final, aunque sea más largo, es más eficiente, consume menos. Esto es como lo de las carreras, Si nosotros queremos recorrer 100 metros y salimos a todo lo que podamos correr, pues vamos a llegar antes. Pero el consumo que hemos tenido ha sido mayor que si yo hago esos 100 metros andando. Voy a llegar más tarde, pero mi consumo ha sido menor.
Pues esto es un poco un símil que creo que es muy ilustrativo a la hora de entender por qué los ciclos secos son más largos. Te da también el consumo en agua en litros de un ciclo de lavado. Te da también en el 7 lo que es la eficiencia en centrifugación, y en el 8 te da las emisiones de ruido y su dato de eficiencia. En el lavavajillas pues es un poco similar, lo que hemos visto anteriormente, también te lo da en 100 ciclos de lavado y te da datos similares. El número de vajilla que puedes poner, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comensales, litros agua que consumes en un programa eco, el tiempo que tarda ese programa eco y después en ruido lo que son decibelios y lo que es la eficiencia de esas emisiones de ruido. Y bueno, pasamos ahora un poco, me gustaría hacer un recorrido, aparato por aparato, un recorrido no muy pormenorizado, un poco rápido, pero que nos dé un poco pistas de cómo podemos usar estos electrodomésticos sacándoles el mayor rendimiento y consumiendo un poquito menos, ¿vale? En el frigorífico, lo ideal es que la temperatura esté entre 5 en la parte de refrigeración y menos 18 en la parte de congelación. Esos son por defecto las temperaturas que te va a marcar el frigorífico. Subirlas o bajarlas, pues vamos a empezar a tener un consumo superior que seguramente va a ser innecesario. Los frigoríficos mejor llenos que casi vacíos, ¿eh? El aire conserva menos la temperatura que los sólidos. Entonces, ideas, es decir, claro, me voy de vacaciones, he vaciado prácticamente el frigorífico, pero tengo cosas que me obligan a tenerlo encendido. Bueno, podemos meter botellas de agua, o botellas que llenamos de agua, o cosas que por el frío no se perjudiquen. Eso hace que la conservación del frío dure más y, por lo tanto, el motor salte menos. Huir de esos frigoríficos que estaban en la casa de mis padres, que ya no viven, que es un frigorífico, fíjate, que está casi, vamos, impecable. Bueno, son frigoríficos muy antiguos y que son, al final, de una eficiencia energética muy baja, ¿no? Y a la larga nos va a salvar comprar un frigorífico nuevo o moderno que mantener ese frigorífico, porque su consumo nos va a romper un poco nuestra factura. Medir siempre el tamaño del frigorífico a las necesidades que tengamos, es decir, al número de personas que vivamos en las casas. Un frigorífico muy grande para grandes familias, uno más modesto, más pequeño, para menores miembros en el hogar. Y además los grandes, al final los llenamos y de repente pues aparecen alimentos ya caducados que ya se me había olvidado hasta que estaban ahí, ¿no? Cuando tengamos que descongelar algo, pues acordarnos un día antes, lo metemos en la parte frigorífica y eso, bueno, pues es una descongelación más lenta, pero también nos aporta frío, por lo tanto, bueno, pues el frío se mantiene durante más tiempo. No meter alimentos que todavía estén calientes. Y bueno, pues esto de abrir y cerrar muchas veces la puerta de la nevera, pues eso hace que perdamos, que se pierda, ¿no? Perdamos frigorías. Lavavajillas. Me están diciendo que tenemos que acabar en 5 o 10 minutos. Bueno, vamos a ir rápido. Igual, programa seco. Al igual que las lavadoras, voy a hablar de 2 electrodomésticos a la vez. Cuanto más lleno, mejor, ¿vale? En la lavadora, si podemos no tener programas largos y de alta temperatura, pues va a ser mejor, vamos a gastar menos. A lo mejor hay ropa que está muy sucia, bueno, si la podemos tener en remojo con un poco de jabón y tal, eso permitirá que pueda lavarse en un programa corto y de baja temperatura. En lavavajillas, si nosotros lavamos esta costumbre que todavía parece arraigada de pasar los cacharros por el grifo antes de meterlos, pues estamos poniendo, y con perdón, en mal lugar a la lavavajilla. Por favor, meterlos la vajilla como está, sucia. Evidentemente, todos los trozos y demás, eso va a la basura, pero permitir que el lavavajillas os demuestre que él puede lavar y limpiar perfectamente esa vajilla, que no es necesario que lo pasemos antes por el grifo. Las vitrocerámicas, mejor de inducción que las vitrocerámicas clásicas, ¿no? Se ahorran más o menos un 20%. Si tenemos una vitro, bueno, pues podemos darle un rendimiento.
aunque consuma más, podemos aprovechar el calor residual, apagar antes el fuego para que se termine de hacer el alimento, o hacer una cadena de cocinado. Quito uno y pongo otro en la misma placa. Intentar huir de tener varias placas encendidas a la vez, porque la potencia se dispara, y vais a tener a lo mejor un problema de que os salte el IPC, los famosos plomos, o que nos obligue a tener una potencia más alta. Si podemos apañarnos con un punto de vitrocerámica, mejor. Las tapas para tapar ollas, sartenes y demás nos van a ahorrar un 25% de energía. Es curioso, pero es así, ¿no? Y lo que decía antes, si cocinamos más cantidad, podemos comer a lo largo de la semana calentando alimentos, no cocinando, que calentar siempre es más barato. El horno microondas, el microondas es mucho más, consume mucha menos energía, entre el 60 y el 70% menos frente al horno. Claro, el microondas es utilísimo para calentar y descongelar. Para cocinar, ahí ya a gustos. Eso ya cualquier persona. El horno es como decía, lo podemos llevar al fin de semana y también podemos aprovechar calor residual. Y si utilizamos horno, a lo mejor podemos pensar en varios platos, no solamente en uno, que se puedan hacer a la vez, o aprovechando calor residual, poniéndolo uno detrás del otro. Climatización, la aerotermia siempre es el sistema más económico hoy por hoy. En cualquier caso, en invierno, las temperaturas de confort entre 19 y 21 grados de día y 15-17 de noche. Claro, tenemos que estar en casa en ropa adecuada a la estación del año. Si es invierno, bueno, no vamos a estar con tirantes. Y en el sofá, pues una mantita siempre nos da un gusto. Y ventilamos la casa siempre a mediodía, que es cuando más calor hace, no a primera hora, que se nos va a llenar la casa de frío. Verano, temperatura de confort 24-26. Por debajo ya son temperaturas que nos pueden llevar a la enfermedad, ¿no? Al constipado fácilmente. El ventilador en el techo de un salón nos puede permitir que no tengamos que tener el aire acondicionado encendido mucho tiempo, y su consumo es un 10% sobre el aire acondicionado. Poner toldos en zonas muy soleadas o las persianas bajadas cuando está pegando el sol, o el doble o el triple acristalamiento en las ventanas es perfecto. Y ventilar en verano siempre a primeras horas de la mañana, y de noche podemos un poco refrescar la casa dejando ventanas abiertas. Televisión, ya hemos hablado del stand-by, que es una locura, ¿no? Y saber que a mayor pantalla de televisión, mayor consumo. Aspiradoras, bueno, la verdad es que ha evolucionado mucho en eficiencia. Ahora mismo están en unos 900 vatios de potencia. Los robots se están posicionando, y nos puede permitir el recargarlos en horas valle, ¿no? Y que no se nos olvide un útil de mucho tiempo, que es la mopa, que nos puede a veces ayudar para no tener que encender siempre la aspiradora. En las planchas, siempre, si podemos llevarlo al fin de semana, es mejor planchar todo que no poco a poco, porque el encender, cada vez que se enciende, el llevar a la temperatura es cuando mayor gasto hay, y que sepáis que los centros de planchado son más eficientes que los otros modelos, ¿no? Y por ir terminando, bueno, pues nada, lo que comentaba Laura, las guías que tenemos en vidasostenible.org os pueden ayudar, al igual que diferentes encuestas que tenemos para, que sepáis un poco tener qué huella en energía o en otras cosas podéis tener. Y nada, muchísimas gracias y abiertos a vuestras preguntas. Muchas gracias, José. Vamos a dejar aquí un momento en el caso de que alguien tenga alguna cuestión que quiera colocar, o simplemente hacer un comentario para todos. Vale, tenemos aquí a Ana. Ana, ¿puedes encender tu micrófono? Sí, ya está. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, sí, yo tengo varias cuestiones. Es que yo tengo, ya una pregunta. A ver, yo tengo contrato libre de Iberdrola, plan noche, plan día, y he llamado ya 2 veces a Iberdrola y he escuchado programas de radio y sigo sin tener claro. Es decir, a mí me han dicho en Iberdrola que yo sigo teniendo plan día y plan noche. Es decir, yo lo que he hecho ha sido cambiar a un nuevo contrato energético, porque tengo coche eléctrico, de manera que de 0 a 8 de la noche he mantenido la potencia que tenía, porque tiene un pico de subida, y luego de 8 de la mañana a 12 de la noche he bajado la potencia, porque
pienso que eso no lo he hecho mal, pero que a mí me sigan diciendo que sigo teniendo el plan noche de 11 de la noche a 1 del mediodía y de 1 del mediodía a 11 de la noche, plan día, plan noche, no me encaja con estos tramos, los tramos de hora punta, hora llana, hora valle. ¿Eso no me lo han podido aclarar? Es decir, mi factura, ¿cómo va a ser? Es decir, no sé cómo va a ser. Es decir, si sigo con el plan noche, voy a tener un tramo de 0 a 8 o de 11 a 8. Es que no, eso es lo que sí, sin tener claro. No sé si alguien me lo puede aclarar. Pues, ¿quieres que encaminemos la pregunta o quieres hacerlas todas? Casi, a ver, voy a formular las otras dos que tengo casi y ya acabo. No molesto más. En mi factura yo no tengo ninguna comercial. Yo no sé dónde ver mi comercializadora. No, soy una ignorante, lo reconozco totalmente, pero no sé cuál es mi comercializador. En principio es Iberdrola. Y luego, si yo quiero cambiar a otra comercializadora, simplemente es buscar un listado y buscar los precios, pero a posteriori, después de haber visto mínimo un par de facturas. Y en tercer lugar, ¿es conveniente seguir en el mercado libre, una factura con el mercado libre, o pasar al mercado regulado? Son muchas preguntas, pero soy muy ignorante, lo siento. Y gracias porque es interesante todo lo que habéis dicho, los que habéis intervenido. Muchas gracias. Ana, primero de todo, nada de ignorantes. Esto es el objetivo de este webinar, es dar respuesta a ese tipo de cuestiones que son súper interesantes. Es verdad que, bueno, la vamos a pasar a Benjamín, si le parece bien, que pueda dar respuesta aquí a la pregunta. Es verdad que cuando he dicho en mi factura, ¿cómo esto lo voy a poder ver? Es verdad que como esto inició el día 1 de junio, igual aún no han salido facturas con esta nueva tarifa, ¿no? Que visualmente las podamos ver. Pero Benjamín, ¿quieres dar respuesta? Sí, claro. Nada, por orden. Ana, gracias. Y de ignorante, nada. Oye, que precisamente si podemos aclarar un poquito las dudas, pues fenomenal. Por partes. Efectivamente, Iberdrola es tu comercializadora, ¿vale? Esa es tu comercializadora, Iberdrola. Si tú un día quieres cambiar, la nueva comercializadora que tú vayas a contratar se encarga de todos los trámites, que realmente es un trámite administrativo. Las comercializadoras todos los días enviamos a la distribuidora, acordaros, los dueños de los cables, a partir de determinada fecha, pues este suministro, en lugar de facturarlo Iberdrola, lo va a facturar Naturgy, o lo va a facturar Holaluz, o lo va a facturar Acciona. Es un trámite administrativo, simplemente tú tienes que firmar un contrato, ya sea el papel físico de toda la vida o dar un consentimiento por teléfono, y el trámite es muy fácil. Y luego, con quien quieras contratar, pues lo que te decía, oye, pues sí, o por internet, o el que te caiga bien por televisión, o un poco ya con un espíritu que te comentaba más crítico, el que esté más acorde con tu filosofía de energía renovable, de proximidad. Pues ahí cada uno tiene que valorar un poco, pues, qué le ofrece una comercializadora respecto de otra. Lo que yo sí que animo es agitar el árbol, es a no quedarnos parados con nuestra actual comercializadora. Otra, o sea, no quiero decir que todo el mundo tenga que cambiar, pero sí que por lo menos tengamos esa inquietud de conocer qué otras propuestas me ofrecen otras comercializadoras. Propuestas económicas, propuestas medioambientales, propuestas de compromiso. Oye, pues que busquemos. Contestando a otra pregunta, Ana, ¿es mejor el mercado, el libre mercado o el PVPC, el mercado regulado? Bueno, pues depende. El mercado libre, pues probablemente te dé muchísima más versatilidad, pues a la hora, por ejemplo, que Iberdrola te ofrece o te ofrecía hasta ahora una tarifa noche y una tarifa día. Endesa, por ejemplo, regala un mes de electricidad gratis durante toda la vida. Bueno, luego, creerme, si están regalando un mes gratis es porque nos están cobrando nosotros 11 meses. Aquí las grandes nunca pierden, lo tienen muy claro. Pero bueno, contestando a tu pregunta, ¿mejor mercado libre o mercado regulado? El mercado regulado, el PVPC, es una tarifa que cada 3 meses cambia,
la marca, la CNMC, y va muy relacionada a cómo está el mercado mayorista. Pues ahora probablemente vienen un par de meses o 3 en los que tengan el PVPC, pues van a tener un pequeñito susto en la factura. A lo mejor van a pagar 10 euros más de lo que tenían que pagar, pero porque el mercado mayorista está muy alto. Tiene partes buenas y partes malas. El mercado libre, ya te digo, te da otras alternativas. El mercado regulado, sabes que tú tienes la mejor alternativa dentro del mercado regulado, que ahí el precio es fijo en el sentido que está aprobado por la CNMC y no te pueden poner más margen o meter un gol, por decirlo así. Y en cuanto a qué tarifa vas a tener en junio con Iberdrola, que tenías el plan noche, plan día. Ojo, pues si no has sido capaz los de Iberdrola de decírtelo, yo no te lo voy a poder decir. Hay mucho lío y muchas veces estas compañías tan grandes tienen unos canales de venta de miles de personas y es un sector complejo, es un sector muy técnico. Entonces es posible que no sean capaces de decírtelo, Ana, hasta que les llegue la propia factura a ellos de la distribuidora, que te tengan que facturar lo que les ha llegado a ellos para luego facturártelo a ti. Todas las compañías o muchas están buscando de qué manera pueden atenuar este cambio normativo, este cambio tarifario de alguna manera. Pues el que tenía antes 2 periodos, pues van a lanzar propuestas comerciales para que veamos el cambio, cuanto menos cambiemos, mejor. Pero no soy capaz de decirte cómo va a trasladar Iberdrola esa tarifa que tú has tenido hasta el día 31 de mayo, cómo te lo va a trasladar a partir del 1 de junio. Sí te animo, Ana, a estar alerta, no porque te quiera meter un gol, tampoco quiero lanzar este mensaje alarmista, sino que con ese espíritu crítico intentes entender cuál es la nueva tarifa que te están aplicando. Si cuando te llegue la factura tienes alguna duda y te podemos echar una mano, encantados, Ana, mándanosla a través de Fundación Vida Sostenible, le echamos un vistacito, intentamos arrojar un poquito de luz a la factura. Muchas gracias. Si me permites, Laura, sí. sobre el tema de comercializadoras, he subido al chat un enlace de la CNMC, que tienen un comparador de ofertas de energía y, bueno, pues si entras ahí, pones creo recordar, es poner el código postal y te informa de todas las comercializadoras que te pueden suministrar en tu área de donde resides. Creo que puede ser útil. Sí, luego también enviaremos, como después vamos a enviar el vídeo de esta sesión y los materiales, enviaremos también el link por email, para que las personas también lo tengan por email. ¿Vale? Sí, genial. Bueno, pues no sé si tenemos alguna cuestión más. Si no, como hemos dicho, con temas de que recibir la factura y no se entiende, no hay algún concepto que no acabamos de entender, tenemos dudas, nos podéis contactar y sin problema daremos respuesta. Y bueno, ya nos hemos pasado en el tiempo, disculpar, pero aquí ya como un poco cierre y conclusión de lo que se ha hablado hoy, un poco creo que con 2 mensajes clave que nos podemos quedar hoy es de la importancia primero de que este mundo de la energía y del consumo energético no debe ser un mundo misterioso y místico, ¿no? Y que tenemos que ser lo más críticos posible y en este camino, ¿no? de consumidores responsables, ser responsable a través también de informarnos y de preguntar, ¿no? Y de ser crítico. Y si alguna cosa que no nos convence, creemos que nos están marcando un call, como nos estaba comentando Benjamín, preguntar, y si las distribuidoras o comercializadoras no nos dan respuesta, poder apoyar, pues podéis apoyar en fundaciones como Fundación Vida Sostenible para que os demos respuesta. Y luego en relación al consumo en casa, también un poco primero repensar en esta necesidad, ¿no? De si realmente necesitamos todos estos electrodomésticos, y si no podemos pasar más la mopa y aspirar tantos. Y en el caso de comprar, estar atentos a esta eficiencia energética, ¿no? Y a este nuevo etiquetado que tienen casi todos los electrodomésticos. Así que, bueno, muchas gracias en nombre de la Fundación Vida Sostenible y muchas gracias a Luz Solidaria por su participación.
Y bueno, esperamos en el próximo mes también o en el siguiente organizar otro webinar. Si tenéis alguna curiosidad o necesidad, algún tema en uno de estos webinars que os gustaría que fuese abordado, mandarnos un email, porque lo que realmente queremos con estos webinars es dar respuesta a lo que la gente necesita, ¿vale? Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, buenas tardes, adiós. Hasta luego.